les va? Sigo aquí con el historiador Manuel Ramos Medina, quien dirige el Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, hablando de Colón, pues en el día en que se recuerda, se conmemora y, doctor, pues muchos mientan madres por lo que le llamamos o le llamaron o sigue llamándose o está en litigio descubrimiento de América. Uh-huh. Y yo anoche, doctor, de nuevo buenas noches. Muy buenas noches. Anoche te dejé planteada la cosa de, pues, ¿cuál es el mérito de Colón si se sabe, o creo saber, que, por ejemplo, hubo vikingos en Groenlandia, en Terranova, en otros lugares allá al norte de Canadá, y se habla también de la probabilidad de que algunos pobladores de Oceanía llegaron, por ejemplo, a las costas que después fueron del Perú. Entonces, está eso. Y están los pobladores originales del continente, que también, pues hay mucho material para pensar que llegaron por el estrecho de Bering. ¿Cuál es el mérito de Colón? Bueno, una cosa es los que poblaron este continente, que tú comentas que pasaban por el estrecho de Bering en la última glaciación, provenientes de Asia, y esto que tú narras también del sur del continente, que llegaron también, por su parte, a poblar. Sí, esos son los pobladores de hace 30,000 años. Hay quien dice que más, hay quien dice que menos, pero hasta donde sabemos, el continente americano no estaba poblado. ¿Sí? Por eso los rasgos, particularmente en nuestro país, los rasgos orientales, ¿sí? Cuando uno ve algunas vasijas del mundo, sobre todo del mundo mexica, uno dice, hasta posturas de yoga dicen que hay ahí en una de las vasijas, ¿no? Bueno, un poquito arriesgándome a esas interpretaciones. ¿Y esta cosa de los vikingos en Norteamérica? Bueno, eso es de hace miles de años, cuando el hombre pasa a América, ¿sí? Los vikingos, sí, lo más probable es que sí hubieran llegado, sí. ¿Y por qué no le hacemos un homenaje a los vikingos y sí a este presunto o real genovés? Tú dirás si empezamos a hacérselos con mucho gusto. Pero los vikingos, que seguramente venían a cazar focas y demás, no dejaron testimonios escritos. O sea, no hubo un puente, dijéramos, ¿no? Fue ocasional durante un tiempo, etcétera. Punto. Dijiste algo muy importante, testimonios escritos, porque la escritura es el punto de referencia para lo que los conocedores dicen es el inicio de la historia. Cuando el hombre deja constancia de manera deliberada de su presencia o de sus acciones en tal o cual lugar, ¿no? Así es, a través de muestras culturales, ¿no? Bueno, eso no existe hasta donde sabemos allá en el norte. En el norte del continente, quiero decir, ¿no? Pero sí, con Colón y todo su batallón. Colón, entonces, sí deja constancia, fue muy público, eran otros tiempos, obviamente, y él, un poquito aventurándome yo a decir, porque yo no tengo las herramientas para decir es cierto o no, seguramente tenía conocimientos de algunos que habían pasado a estos territorios y que comentaron con él cómo se podía llegar a estas tierras. Porque uno dice, ¿cómo conocía los vientos? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo es que llegaba? ¿Cómo era el viaje de regreso? ¿Sí? Entonces, algo tiene que haber tenido de conocimiento. Bueno, eso me aventuro yo a decir. Y la constancia que deja para empezar en esa ordenanza que se puede ver en el Museo Sumaya, ese documento lo escribe al regreso de su primer viaje o de su cuarto viaje. Porque del primero. Pero fueron 4, ¿verdad? Pero hizo 4. Hizo 4, sí. El primero es de donde viene. Es el que llegó con algo así como con la hazaña de haber llegado a donde supuso que había. O por lo menos
con una prueba escrita que había llegado a esas tierras, ¿sí? Y se lo dedica a los Reyes Católicos. Estamos hablando de 1493, ¿sí? El regreso del primer viaje. Obviamente se vuelve una gran noticia, ¿sí? Una gran noticia de decir, ya llegaron a Oriente. Colón, como te decía, no sabía que había llegado a un continente, pero sí sabía que había llegado a unas tierras, unas islas que antecedían a las Indias Orientales, o sea, las Indias. Es lógico que desde el punto de vista, digamos, europeo, las travesías de Cristóbal Colón y sobre todo la primera fue indiscutiblemente una gran hazaña, como llegar el hombre a la luna. Sin duda alguna, deja el testimonio y lo que prueba es que es un hombre que con una valentía enorme arma todo lo que es la expedición con el apoyo de la reina, ¿sí? Para llevar a cabo este viaje que él sabía que tendría que llegar. Claro, no sé, ¿claro qué? Tenía claro que iba a llegar a las Indias, ¿no? Lo propuso y lo comprobó, como tener una hipótesis científica sobre algo. Así es, así es. Pero dime, por favor, en tu condición de historiador mexicano, supongo tan mestizo como yo, los mexicanos, ¿cómo debiéramos recordar o pensar en Colón? Bien, mal, regular, no nos debe importar o debemos mentarle la madre. Bueno, la historia, como que yo digo, son interpretaciones, ¿sí? No hay hechos, hay interpretaciones de la historia. En los libros de texto, al menos en mi generación, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. No había duda, absolutamente. Y así, si tú hablas con cualquier gente de la calle, ¿quién descubrió América? Te aseguro que cualquier persona te dice Cristóbal Colón, ¿sí? Se vuelve como una referencia. Bueno, pues es el gran descubridor. Durante toda la época virreinal no hubo celebración del 12 de octubre. No hubo, no importaba, no era prioridad. ¿Sí? ¿A qué atribuyes que hacían fiestas del Pilar? Que, por ejemplo, el 12 de octubre era Día de la Señora del Pilar. Sí. O había otros recordatorios de cosas, pero no de Colón. ¿A qué lo atribuyes? Tú, bueno, eres historiador y muy incisivo en la época colonial. ¿Por qué? Sí. Porque lo más importante no era quién había llegado, quién había descubierto. Lo que importaba, sobre todo para los habitantes de la Nueva España, había otras cosas más importantes que celebrar, como por ejemplo el 13 de agosto de 1521. Eso sí se celebraba. De la conquista. Eso sí se celebraba como triunfo, como la caída de Tenochtitlan, como el triunfo de los españoles, junto con ellos de los indios que lo acompañaron, ¿sí? Entonces, eso se celebraba públicamente, al menos en la Ciudad de México, con toda la apertura. ¿Por qué? Porque no estaban divorciados de su pasado, estaban totalmente de acuerdo en que los hechos se habían dado como tal y por lo tanto, bueno, se vivía con una razón más allá de un descubrimiento, ¿sí? Se había poblado. Pero en que inclusive, tengo entendido, me corregirás, no lo celebraban la caída, digamos, de Tenochtitlan, solo como una victoria, digamos, de extremeños, o de españoles después, porque entonces solo eran los reinos de Castilla y Aragón, sino lo celebraban simplemente como la caída de Tenochtitlan, en la que fueron determinantes más de 100,000 enemigos de los tenochcas que venían de Tlaxcala, que venían del Golfo de México, allá de Zempoala, que venían de Michoacán, por cierto, purépechas que estaban... Sí, de todos lados. Digamos, el imperialismo mexica. Incluso hasta taínos que vinieron y lo acompañaron.
O sea, desde las Islas de las Bahamas. Desde las islas. Esa es otra, que decían, no, Hernán Cortés no sabía dónde iba. Claro que sabía lo que venía. No tenía la certeza de qué cosa era, pero sí sabía que había un gran poder en estas tierras. Si no, no hubiera empeñado todo lo que tenía en las islas para llevar a cabo una expedición que intuía, pero que sabía que había algo en estas tierras, que era él el que las tenía que llevar a cabo, la apertura, la conquista de estas tierras, ¿no? Y más que nada, el 13 de agosto se celebra, más que la caída, el triunfo, ¿no? El triunfo de los conquistadores bajo el amparo de San Hipólito, Sí. que ahí está la iglesia de San Hipólito. Que era es más bien de San Juditas Tadeo. Bueno, ahora ya está desbancado, desde luego, ¿no? Pero bueno, sí, eso es otro tema, muy interesante. Y sí. De esto de la reinterpretación de la historia que se está haciendo, ¿tú qué piensas? Nos queda como 1 minuto y medio, pero por favor, tú concluye tu interpretación. Ahí hay manera de que veas el tiempo de que dispones. Sí, mira, yo creo que cada generación hace sus propias interpretaciones y su propia historia. ¿Sí? Igual los gobiernos quieren dejar su huella, es muy válido, sin lugar a dudas, todos los gobiernos en cualquier parte del mundo. Entonces, ahora se reinterpreta la historia, ¿verdad? Y se le da una visión diferente de acuerdo a lo que se quiere interpretar, ¿sí? Es decir, ¿qué se quiere interpretar? ¿Que Colón empezó una época terrible para América? No. Colón abre un nuevo mundo en donde suceden cantidad de cosas a través de tantos años, 500 años, y donde obviamente la válvula que provoca todo esto es Cristóbal Colón, un hombre de su tiempo, que también hay que saber entenderlo, un hombre de su tiempo, porque cuando dice llevó los primeros esclavos, ¿qué concepto había de esclavos? ¿A quién se llevó? Los indios que se lleva es precisamente como una muestra que había llegado. Algunos ¿Y cómo trataban aquí los locales de quién sabe cuántas naciones prehispánicas a sus sometidos? Pues sí, obvio, ¿no? Entonces, Colón es un referente de la historia, eso no lo podemos negar, ¿sí? Y a través de tantos años, Colón descubrió América. No importa si lo descubrió o no, es la memoria histórica que tenemos. Te agradezco mucho esta conversación, mira, la estamos haciendo antes de que termine el 12 de octubre, que desde luego no se olvida. Y te esperamos en el centro de estudios también, ¿eh? Yo ya lo he visto, pero voy a ir para que tú me hagas una visita guiada. Y platicaremos profundamente, claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.